Saludos cordiales, nosotros somos del grupo número 6, quienes les presentaremos sobre el estudio del significado, semántica y pragmática, del libro Introducción a la Lingüística Hispánica. Como integrantes, Selena Cabrera, Antoni Caicedo, David Rodríguez, Laura Zárate y mi persona Pamela Tacur. A continuación les daré una pequeña introducción. En el lenguaje se encuentran presentes diferentes estructuras, una de ellas son la semántica y la pragmática, donde los dos buscan el significado de las palabras, aunque existen algunas diferencias entre ellas. Es así como en la semántica estudia el significado de las palabras, frases y oraciones. Del mismo modo, en la pragmática busca el significado de las mismas, solo que también toma en cuenta el contexto discursivo y la situación del acto de comunicación. El estudio del significado semántico y pragmático. Algunos conceptos básicos. La semántica estudia el significado de las palabras, de las frases y de las oraciones. La pragmática considera el significado tomando en cuenta el contexto discursivo y la situación del acto de comunicación. Tipos de significado. El significado de una palabra, frase o oración incluye más que el referente. Palabras y expresiones como hada, unicornio y el rey de Chile no tiene un referente porque habla de algo que no existe. Palabras como yo, aquí y ahora sí tienen un referente, pero el referente cambia según él. Finalmente, el significado de una palabra, frase o oración no es una representación del referente tal como existe en el mundo real. Relaciones semánticas. ¿Qué son las relaciones semánticas? Son las relaciones que se da cuando dos o más palabras que son distintas entre sí están relacionadas mediante un significado. Es decir, todas ellas pertenecen al mismo campo semántico. Estas palabras siempre deben estar incluidas en la misma categoría gramatical. Como primera tenemos la sinonimia. ¿Qué es la sinonimia? Son palabras que comparten el mismo significado, como por ejemplo, padre, papá, rápido, veloz, cuarto, habitación. Tenemos la antonimia. Es una relación binaria entre dos palabras de significados diferentes. Ejemplo, frío, caliente, vivo, muerto, vender, comprar. Ahora es tu turno para emplear estos conocimientos dando ejemplos de antonimia. La hiponimia. Son aquellas palabras que se incluyen en el significado de otra, como por ejemplo, el significado de gato se puede incluir en el significado de animal. También tenemos otros ejemplos como rosa, clavel, tulipán y margarita, que se incluyen en el significado de flor. Muy bien, ahora demuestra tus conocimientos exponiendo algunos ejemplos de hiponimia. La incompatibilidad es aquella relación entre palabras que pertenecen al mismo campo semántico, es decir, rojo, azul, verde y café pertenecen al campo semántico de los colores. Ahora bien, piensa en algunos ejemplos de incompatibilidad que puedas aplicar para reforzar tu conocimiento. La homonimia. La homonimia son aquellas palabras que se pronuncian igual pero que tienen diferente significado, como por ejemplo la palabra duelo. Duelo 1 quiere decir un enfrentamiento entre dos rivales y el duelo 2, pesar por la muerte de alguien fallecido. También tenemos la palabra votar. El primero hace referencia a elegir algo o alguien y el segundo es tirar o arrojar algo. Ahora es tu turno de emplear ejemplos de homonimia. Polisemia. La polisemia son varios significados relacionados en una palabra.
como por ejemplo la palabra estrella. Puede referirse a una estrella del cielo, a una estrella de mar o a una estrella persona que demuestra sus dotes. Por último, tenemos la extensión metafórica. Esto comprende en extender el significado de una palabra metafóricamente, como por ejemplo la palabra cochino. Puede hacer referencia a un animal, pero también puede referirse a una persona que es desordenada. Ahora es tu turno para emplear estos conocimientos dando ejemplo de extensión metafórica. Muy bien, el rol semántico. Ese desempeña los sintagmas nominales en el evento, acción o estado que expresa la oración. La similitud en el significado de estas oraciones es porque, aunque los participantes cambien el rol sintáctico, mantienen el mismo rol semántico. Por ello, relataré los más importantes, que son los siguientes: agente, paciente, experimentante, instrumento, causa, recipiente, beneficiario, locativo y temporal. En el caso de agente, es el iniciador de la acción expresada en el verbo. Típicamente actúa por su propia voluntad y controla el evento, y por ende suele ser animado, es decir, por un humano o animal. Tenemos el paciente, es el ente que es afectado por la acción o evento expresado en el verbo y experimenta algún cambio externo visible a los demás. En cuanto al rol sintáctico, el paciente se asocia más comúnmente con el objetivo directo. Tenemos el ejemplo en el literal A: las empanadas se vendieron. Aquí sería, paciente sería las empanadas. Como segunda oración tenemos se confiscó el libro, el paciente sería el libro. Y por último tenemos se canceló la fiesta, que sería la fiesta en forma de paciente. Tenemos el experimentante. Este experimenta una sensación física o mental o recibe una impresión sensorial. A diferencia del agente, no actúa por su propia voluntad ni controla el evento. Y a diferencia del paciente, no sufre ningún cambio visible a los demás porque el verbo expresa una sensación interna. El experimentante puede ocurrir en aún otro rol sintáctico, que es el del objeto indirecto con verbos del tipo gustar. Como tenemos los ejemplos literal A, B, C, que sería: a María le gusta el chocolate, María adora el chocolate y Juan detesta el viento en la cara. Como instrumento y causa. El instrumento es el rol que expresa el sintagma nominal con que se lleva a cabo la acción. Se supone que hay un agente que actúa sobre él, sobre el instrumento, aunque no siempre se expresa explícitamente. La causa se refiere en una entidad que inicia la acción sin voluntad o conciencia, pero a diferencia de los instrumentos, sin que un agente externo efectúe la acción. Unos ejemplos serían en las causas climáticas. También tenemos recipiente y beneficiario. El recipiente es el que recibe algo y por tanto es bastante restringido en cuanto a su rol sintáctico. Ocurre como objetivo indirecto. El beneficiario es el que se beneficia o se perjudica por la acción sin participar directamente en el evento. Un párrafo interesante es que en el español tenemos un mecanismo sintáctico para expresar esta noción, que es el dativo de interés, lo que significa que es idéntico en forma al objetivo indirecto, con la preposición a y el pronombre clítico le, y así formalmente idéntico al recipiente cuando ocurre en ese rol sintáctico. Tenemos locativo y temporal. El rol locativo expresa la ubicación en el espacio y el rol temporal la ubicación en el tiempo del evento, acción o estado expresado en el verbo. Tanto los locativos como los temporales ocurren más comúnmente como objetos de la preposición, pero también pueden ocurrir como sujeto, como objeto directo o como objeto indirecto. Adeixis. Se refiere a las palabras que señalan la orientación o ubicación espacial o temporal de entidades y personas, tomando algún punto de referencia, generalmente el del hablante. Adeixis personal.
La déixis personal trata la relación entre los participantes en el discurso, quienes son el hablante y el oyente, y otras personas de quien se hablan. Dos de las maneras más comunes de expresar la deixis personal en español son los pronombres personales y la flexión verbal. Estas dos maneras están resumidas en las siguientes tablas. Como ilustran estas dos tablas, la deixis personal capta varios elementos del significado. El elemento principal es persona, es decir, la distinción entre el hablante y el oyente y alguien que no participa en el evento del habla, es decir, el hablante y el oyente, quien sería la tercera persona. Deixis temporal. Existen dos maneras de expresar. La primera por medio de adverbios de tiempo, como ahora, entonces, hoy, mañana, ayer, o sintagmas nominales con función adverbial, como el año pasado, el próximo lunes, esta tarde. El punto de referencia es el momento en el que se lleva a cabo el acto del habla. Y la segunda del tiempo verbal indican si el evento ocurrió en el pasado, el presente o futuro. De esta manera, todos los verbos expresan tanto la deixis personal como la temporal. Aquí tenemos un ejemplo, que es viví, vivo y viviré en Rusia. En esas oraciones el punto de referencia es el momento del habla. Esto se puede captar en una línea de tiempo. La deixis espacial. La deixis espacial sirve para ubicar los participantes y los eventos en el espacio. El punto de referencia es la ubicación del hablante, es decir, donde se lleva a cabo el acto del habla. Las formas más comunes para expresar la deixis espacial son los demostrativos, como este, ese, aquel, o los adverbios de aquí, acá, ahí, allí o allá. Aquí distinguimos 3 grados de distancia, que se puede ver que es la próxima, que indican que algo está cerca del hablante, por ejemplo, quiero este celular. La mediana se pueden interpretar como algo lejos del hablante, pero cerca del oyente, por ejemplo, pásame ese libro que está al lado tuyo. Y la distante, que se refiere a algo que está distante de ambos, pero no es tan distante como para merecer el uso de aquel. La deixis textual se refiere a algo interno al texto o al contexto discursivo. Hay algunas expresiones explícitas de la deixis textual, como las subrayadas al siguiente ejemplo. El susodicho asunto será resuelto a mayor brevedad posible. En el párrafo anterior introdujimos la noción de la deixis textual. El siguiente capítulo trata la variación en español. Terminaremos nuestra discusión de la deixis en esta sección. Estas expresiones se consideran marcadores de deixis textual porque se refieren a algo que se ha mencionado anteriormente, que se va a mencionar a continuación o que se está mencionando en ese momento. En su gran mayoría, los deícticos textuales se derivan de otras 3 clases de deícticos, como deícticos temporales con una función textual, que son los sintagmas nominales, tienen como punto de referencia un tiempo mencionado. Los deícticos espaciales al contexto textual, que se usa para señalar un concepto concreto o abstracto representado internamente en el texto y no en el mundo exterior. Y la distinción entre espacial textual y temporal textual. Es imprecisa el uso de este y aquel para distinguir entre 2 referentes mencionados. Ya, la pragmática del discurso. El significado individual de las palabras, frases, oraciones no equivale a su significado en la interacción, ya que generalmente damos a entender más de lo que las palabras expresan por sí mismas. En la oración y en el enunciado, la misma forma gramatical puede servir para varias funciones y distintas formas gramaticales pueden servir para la misma función. Por ejemplo, cuando decimos hace frío, en la cual podríamos decir puedes cerrar la ventana o cierra la ventana. Los actos del habla tenemos los verbos performativos y los actos ilocutivos. En los verbos performativos, la propuesta más importante de la teoría de los actos se habla del cual no vamos a hablar. Simplemente reflejamos los hechos del mundo, sino que creamos una realidad. Por ejemplo, al decir les declaro marido y mujer, aquí básicamente es dicho por un sacerdote que está dando una ceremonia de bodas. También sería, te ofrezco $2,000 por el carro, el cual sería la persona que está vendiendo este carro. En los actos locutivos, los actos del habla consisten en 3 elementos: el acto locutivo, el acto ilocutivo y el acto perlocutivo.
En el acto locutivo, aquí se presenta lo que el hablante en términos de su estructura gramatical dice y su significado lingüístico. Es decir, por ejemplo, ¿me pasas la sal? Que sería una petición. En el acto locutivo, el acto es llevado a cabo por un enunciado. ¿Cómo me puedes pasar la sal? Y en el acto perlocutivo, aquí ese acto está bajo el control del hablante. El principio de la cooperación es la contribución a la conversación en el momento en el que ocurre todo como se requiere y el propósito y la dirección del intercambio en el que participe. A continuación tenemos un organizador gráfico sobre el estudio de significados, la semántica y la pragmática, donde podemos encontrar lo más relevante de todo lo tratado en este video. En conclusión, tenemos que conocer acerca de la semántica y la pragmática es de vital importancia, ya que ayuda a conocer mejor el significado de las palabras en sus diferentes contextos, mejorando nuestro lenguaje y entendimiento. A continuación tenemos las referencias bibliográficas. Y eso ha sido todo en nuestro video. Esperamos que sea de su agrado y que les haya gustado mucho. Gracias.